Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Llueve de manera torrencial en la ciudad, momento ideal para hacer un parate en casa con el mate, dejar de oír la radio, sentarse a escucharla, porque recibimos en el espacio de las ideas y las reflexiones al licenciado Juan Pablo Cedriani, que hoy, en el espacio de filosofía del programa, nos va a hablar de Alf y la miseria del espíritu. Bienvenido, licenciado, ¿cómo le va? Bueno, gracias, ¿cómo les va? ¿Todo bien? A no quedarse dormido tampoco, ¿no? Por ahí que el sonido de lluvia... De ninguna manera, además me intriga. Alf, me estoy enterando por Juan Pablo que Alf era una sigla. Sí, era una sigla que le da Willy, el padre de la familia, digamos, cuando lo encuentran, que es algo así como amorfismo lejano fantástico, una cosa así. O así lo tradujeron... Exactamente. Mira, me estoy enterando ahora, después de verla toda la serie, que pensé que era de Alfonso, de Alfredo, pero no, era otra cosa. Bueno, ¿qué nos propone Juan Pablo? Es de mucha atención. Uh-huh. Bueno, en el capítulo 12 de la primera temporada de Alf, nos encontramos con la familia Tanner en vísperas de los festejos navideños. Debería haber guardado este texto más cerca de Navidad, pero ya estábamos en clima navideño. Sí, tal cual. Willy no ha podido conseguir un árbol real, como es costumbre cada año, y trae uno sintético. La incertidumbre y desconfianza inicial que muestra la familia, sumados a los comentarios de una cuestión de estatus rico de la familia, obliga a Willy a quedarse en casa terminando de armar el árbol en vez de acompañar a sus seres queridos a disfrutar de la nieve y cantar villancicos junto a sus vecinos. Pese a sus intentos, no logra ensamblarlo y decide, persuadido por Alf, ir a talar uno a donde solían buscarlos hace mucho, cuando todavía era novio de Kate, su actual esposa, digamos, en la serie. En el camino se desorientan y accidentalmente quedan varados en un lugar inhóspito y además en una época donde los celulares no existían. Willy se rinde, no ante el agotamiento físico, sino ante el agotamiento emocional, y luego se queda dormido. Sueña con una familia idílica en sus maneras y vestimenta. Lo reciben en su llegada a casa. Él trae el mismo árbol sintético, pero con el manto del sueño, a los ojos de todos, es un árbol real, el que debería haber traído. Todo va bien, hasta que una vez más empiezan a armarlo, ahora en el sueño, y se complica. Llaman al reparador de árboles. Estoy haciendo comillas para los que vean el streaming, estoy describiéndolo para los que no. Y cuando llaman al reparador de árboles, obviamente es Alf, ¿no?, el que llega, y lo que parecía un sueño adquiere un tono ominoso y la familia rápidamente se pone en su contra cuando el experto dictamina que es un árbol falso, ahora dentro del sueño, ¿no? Ha entrado ya en una pesadilla. Su esposa inmediatamente lo deja por un amante, su hija se va con un novio motoquero y sin futuro, y su pequeño hijo Brian deja el hogar para ir a pelear a Vietnam. La familia se desgajó en instantes. El árbol, o mejor, los objetos que pueda procurar, o algo más, el nivel de vida que Willy pueda proveer, será lo que mantenga a la familia unida. Pero todavía un poco más. Alf aparece en esa dinámica, y en la serie en general, encarnando un goce desaforado, esa especie de satisfacción fallida, esa mirada otra que fogonea la transgresión, pues siempre pide un poco más. Le remarca que no es suficiente con esos árboles a medias, debe ser un árbol real. Podríamos decir que incluso, habiendo entrado en su casa, en la vida real ahora,
Willy no habla con su familia, no los ve, está comunicado, aún antes de perderse en el camino. Y está incomunicado porque en vez de estar con ellos en el presente, en vez de conectar con ellos en el presente, armando muñecos de nieve, intenta volver en el tiempo, volviendo por el viejo camino a la felicidad que alguna vez experimentó durante el noviazgo con Kate. Willy toma el volante del auto y entra en ese camino rural sin mantenimiento ni iluminación. Parece por un momento incluso que afronta la indagación por su propio deseo. Sin embargo, cuando la cámara se aleja, vemos que el que lleva el mapa y da las indicaciones es Alf. Willy choca, ¿no? Aunque choquen, aunque queden sin celular varados en un camino que lo lleve al pino que buscó con Kate, ni mucho menos al de antaño, a un pino que también recuerda de su infancia y que llevó su padre, el relato, el capítulo todavía debe gratificarnos a nosotros como espectadores y un poquito más, instruirnos. Debe pasar de la razón lógica a la ideología. Mientras Willy se queda dormido en el sueño, como dijimos, Alf ha salido del auto, talado un árbol. Es difícil, ¿no? Quedarse dentro del auto y talar un árbol. Bueno. El goce lo ha conseguido una vez más. Consiguió el objeto. Funcionará como dice, revitalizado, ahora que ha sobrevivido prácticamente un colapso. Lo dejaremos hasta que la última rama caiga, dice. Y vuelven a su casa, ¿no? Es el dilema que Hollywood plantea al infinito. Y por nombrar las que se me ocurrieron mientras escribía esto: El regalo prometido con Schwarzenegger, Mentiroso, mentiroso con Jim Carrey, Click con Adam Sandler, etc. Todas películas que trabajan esto, ¿no? El objeto, lo material versus los valores, versus los sentimientos, ¿no? Versus los proyectos existenciales. Pero no falla exclusivamente por el consumismo imperante hoy o por ciertas banalidades de un cierto estilo de vida, así o asá. Falla ese goce, ¿no? Ese deseo que nunca se termina de satisfacer, porque el creador y guionista de Alf, Paul Fusco, que además hace la voz del personaje, nos insta sutilmente a leer con atención a Max Scheler, aunque eso es una especulación mía, claro. En el texto El sentido del sufrimiento, de comienzos del 1900, el autor alemán señala que el gran problema que atraviesa la forma de vida occidentalizada y moderna radica en que se concentra en atender a través del confort tecnológico a las formas de la sensibilidad inmediata. Es decir, la principal preocupación de la vida moderna es la de aplacar o calmar las sensibilidades que brotan del cuerpo, es decir, las del primer y segundo orden, el organismo mismo, el hambre o el dolor, y sus derivados más conscientes, el agotamiento o el temor por la integridad. Hoy tranquilamente podríamos decir que también a través de este confort se aplacan los sentimientos anímicos que para Scheler son los penúltimos en su escala y los primeros en salir del propio cuerpo del individuo e ir hacia el mundo. Estos son estados de ánimo que nos conectan con los objetos y con las otras personas a través de las representaciones. Pienso, por ejemplo, en la idea de nostalgia, en los sentimientos para con la familia, etc. Claramente, Willy experimentó particularmente todos estos en esta odisea por el árbol navideño real y deseado. Lo que preocupa a Scheler es que esta anestesia vuelve sumamente difícil atender a la última escala de sensibilidad que él llama sentimientos espirituales, como la paz o el tormento, que no solamente nos descentran, sino que atraviesan toda la experiencia de lo humano para nuestro autor. Es decir, brotan de la reflexión sobre esa sensibilidad, ¿no? Las preguntas brotan fundamentales que, siendo aplacadas, adquieren el mismo estatus de que adquieren esos cartelitos donde nos dicen aceptamos los términos y condiciones, ¿no? Vamos obviando a través de lo inmediato. El capítulo de Alf es la puerta del patio entreabierta
a nuestras propias representaciones fantasmáticas. Cada uno de nosotros sueña en o con el capítulo donde Willy sueña. El final del capítulo nos muestra a la familia reunida en torno al árbol que robó el alter ego, me animo a decir yo, de Willy, es decir, Alf, o mejor esa forma desaforada del deseo otro. Ese final es nuestra cuota de adormecimiento. Un estado de interrogante, de duda, no se corresponde siempre con el ocio, como un mero ejercicio intelectual en el confort. Es fundamental afrontar las preguntas y para ello hay que afrontar el camino, prescindir incluso del mapa. ¿Cómo podríamos imaginar que podemos trazar una ruta que nos han trazado a nosotros a su vez? En todo caso, nuestro camino comienza cuando podemos comenzar a cuestionar la propia cartografía, el mapeo de una corporalidad que cede al tiempo en el marco de una exigencia de optimización y rendimiento de la misma, el mapeo de los deseos y anhelos que operan adheridos a los objetos y al consumo en general, el mapeo de las nuestras relaciones humanas y los proyectos compartidos, etc. Marx es un poco más preciso y más enfático, cuando a mediados del 1800, en La miseria de la filosofía, dice: ¿por qué pues el algodón, las patatas y el aguardiente son la piedra angular de la sociedad burguesa? ¿Será tal vez a causa de la utilidad absoluta de estos artículos? Él va argumentando cómo unas producciones van siendo desplazadas por otras, por ejemplo el lino por el algodón, la cerveza por el aguardiente, etc. ¿Será tal vez a causa de la utilidad absoluta de estos artículos? De su utilidad intrínseca, de su utilidad en el sentido de que satisfacen de la mejor manera las necesidades del obrero como hombre y no las del hombre como obrero? No. Es porque en una sociedad basada en la miseria, los productos más miserables tienen la prerrogativa fatal de servir para el consumo de las grandes masas. Equivale a aceptar que las patatas son para él más saludables que la carne. Equivale a aceptar el estado de cosas vigentes. Equivale a mirar un capítulo de Alf sin que nos acosen estas dudas, ¿no? Bueno, gracias. Qué lindo, qué lindo. Me preguntaba mientras te escuchaba, Juan Pablo, si lo hacen de manera deliberada o sin querer. Si eso se estructura casi porque se van aproximando placas tectónicas de algo que los guionistas, los productores, la industria ya sabe que para dónde tienen que ir, o si está premeditado, si está esa lógica instalada. Los autores que solemos trabajar y la manera en que lo discutimos, lo solemos pensar como lógicas que funcionan, ¿no? Automáticamente. La imagen de las placas es interesante para pensar eso, ¿no? Porque son zonas de convergencia, sí, ¿no? Que sin duda son funcionales a ciertos intereses, pero por ahí no conviene pensarlos como un plan maligno o como una conspiración, sino entender que en la medida en que son lógicas uno también puede discutir las ideas y las nociones que están detrás de esas lógicas, sí, ¿no? Y empezar en algún punto por ahí y por su revisión, ¿no? Pero bueno, es interesante. Yo porque te comentaba que estábamos viendo Shogun, una serie muy premiada recientemente, y que es una gran realización, pero cuando empezás a observarla con el detalle ves la sociedad occidental está buscando desacreditar a la sociedad oriental en sus convicciones, y no podés dejar de ver que detrás de eso está una competencia mundial por el manejo del poder económico, ¿no? Y decir, ¿cómo vamos a creer en estos orientales que tienen esas convicciones y esos valores? ¿No? Te empiezan a instalar eso que vos no te das cuenta porque estás viendo otra cosa, pero te están alimentando esa lógica desde la propia industria con protagonistas orientales. Te están diciendo, che, mirá estos tipos cómo son. En realidad, lo que pareciera un elogio termina siendo una crítica, ¿no? Pero es tan sutil como proceso cultural, que vos entrás como un caballo, ¿no? Sí. No es muy filosófico el entrar como caballo, como acabo de decirlo yo, pero bueno, para eso estaba Diógenes, que era el domador de caballos.
Ha sido muy interesante escucharte, Juan Pablo. La Muchísimas verdad que es muy gracias. interesante y además conecta muy bien la filosofía con la cotidianeidad. Sí, yo creo que Por más sí. que algunos la quieran elevar a abstracciones inentendibles. Yo creo que la filosofía es esa mala costumbre de mirar las cosas con el pajarito que te pica acá. No, estás viendo Alf, pero no estás solamente viendo Alf, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Es una formación profesional. Hasta el próximo, Juan Hasta el Pablo. próximo. Así son las ideas y las reflexiones.